Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando a través de las ondas radiales. También saludamos a aquellos que están viendo ahí en las redes sociales o a quienes van a ver o van a escuchar este programa más adelante. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos concede de estar hoy día en Radio Colonia. Le damos gracias al Señor por este espacio que Él nos ha brindado para poder bendecir a tantos hermanos, hermanas y a todos los que escuchan el programa. Hoy día me acompaña mi hermano Javier, así que lo dejo ahí para que pueda también saludar a la audiencia. Amén, amén. Saludamos a todos los que nos están escuchando por estas ondas radiales. Es un tiempo bendecido en el cual el Señor ha preparado para que podamos estar atentos a lo que Él hablará en nuestras vidas. Así que saludamos en general al pueblo de Cristo, a aquellos que están escuchando por primera vez y así esperamos que sea un tiempo de bendición para quienes están escuchando este programa radial. Amén. Qué hermoso es saber que estamos acá por la gracia del Señor. Hoy día no pudo estar con nosotros nuestro hermano Mauricio, que siempre nos acompaña, así que también ahí le enviamos un cordial saludo a todos los hermanos también de Frutillar, de Casma, ahí que el Señor nos pueda bendecir. Y antes de comenzar nuestro programa, después de las tinieblas, la luz, vamos a hacer una oración. Así que hermano Javier, dirígenos en una oración para que Dios nos guíe de principio a fin. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las muchas gracias porque tú permites de que podamos estar en este programa radial, Señor. Amén. En donde, Señor, hemos presentado y estamos presentando nuestras vidas, Señor, para que tú seas usándonos para gloria tuya, Señor. Seas tú poniendo en nosotros palabra tuya, Señor, para que así también sea impartida en aquellos que han de escuchar, Señor, el programa radial. Seas tú bendiciendo y abriendo los corazones, Señor, y el entendimiento a cada persona que se encuentra escuchando, Señor. Seas tú abriendo sus oídos espirituales a lo que tú entregarás, Señor. Te damos gracias porque tú dirigirás, Señor, mediante tu Santo Espíritu de principio a fin este programa, Señor. Gracias te damos, Señor. Somos bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, hoy día tenemos un programa bien interesante. Porque hoy día estaremos hablando acerca del descanso. ¿Qué es el descanso? De eso vamos a estar hablando hoy día, así que si usted tiene alguna pregunta, nos puede llamar, también puede escribirnos ahí en nuestro Facebook, por donde estamos saliendo en vivo. Así que si tienes alguna duda, déjanos ahí tu pregunta en Facebook o puedes llamar también. Amén. También si tienes algún pedido de oración, puedes estar llamando. Nosotros ahí vamos a estar atendiendo el llamado. Y bueno, vamos a ir ya partiendo a hablar de nuestro tema. En nuestro programa pasado estuvimos hablando acerca del mandato cultural, de cómo nosotros como cristianos hemos sido llamados a estar insertos en la cultura, a trabajar, a poder crear, y todo esto para poder hacer la obra de Dios. Y cuando hablamos de descanso, inmediatamente quizás pensamos en una buena siesta. Quizás los hermanos que están trabajando todavía dirán que ganas, ¿cierto?, de salir luego del trabajo para llegar a descansar. Y es un deseo. Uno está todo el día trabajando, pensando, moviéndose por aquí y por allá. Y sin duda necesitamos descansar. Es una necesidad natural el descanso. Hace
hace mucho tiempo atrás vi un video por ahí de un experimento que se hizo con ciertas personas donde las dejaron sin dormir por muchos días. Eso fue hace muchos años atrás, y resulta que estas personas comenzaban a volverse locas prácticamente porque no estaban durmiendo. Y a pesar de que el descanso no solamente es dormir, como vamos a ver más adelante, entendemos que el descanso es algo fundamental para nosotros funcionar bien. Y vamos a ver quién nos dice que debemos descansar. Porque en esta sociedad, ¿cierto?, postmoderna, se nos dice que hay que esforzarnos, que hay que trabajar, que hay que estar afanado, que hay que estar haciendo aquí y allá. Y sin duda alguna, muchas veces nos confundimos y no entendemos la importancia de descansar. Y aquí, bueno, tenemos algunos textos. Y aquí en Génesis 2, versículos del 1 al 3, y le pido a mi hermano Javier que le pueda dar lectura. ¿Está aquí también, hermano? Amén. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho la creación. Amén. Si ustedes se dan cuenta, nos podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué Dios descansó? ¿Acaso Dios se cansa? ¿No es cierto? Dios no se cansa como nosotros. Amén. Pero en estos textos vemos que el Señor nos deja un mandato. Luego vemos ahí en el Éxodo cómo el Señor reitera este mandato y le dice ahí al pueblo de Israel que tenían que guardar el séptimo día. Entonces, ¿quién instituye, por así decirlo, el descanso? ¿Quién nos dice que nosotros debemos descansar? Es Dios mismo. Amén. Y sin duda alguna nos podemos preguntar, nos podemos hacer la pregunta, porque todos nosotros estamos en este mundo de ajetreo y afán. Todos nosotros estamos trabajando, haciendo esto otro, trabajando para nuestra familia, para nuestros hijos. Sabemos que los que somos padres de niños pequeños, sobre todo las mamás, que ellas están la mayor parte del tiempo con los niños, uno podrá decir en qué momento descansan las mamás, y bueno, le mandamos un cariñoso saludo a todas las mamás que nos están escuchando también, que el Señor las bendiga, que el Señor las fortalezca, y sobre todo a los que tienen niños pequeños. Y sin duda alguna, cuando nosotros vemos estos textos, es el Señor que nos impulsa a descansar. Y aquí abro un poco el diálogo, aquí con mi hermano Javier. Cuando nosotros vemos estos textos, hermano Javier, ¿qué crees tú que el Señor nos está transmitiendo al decir que Él terminó la obra y reposó el día séptimo? ¿Qué podemos decir acerca del texto? O del descanso, que es el tema, ¿cierto?, que estamos abordando. Bueno, algo importante a tomar en consideración en este texto bíblico es que Él bendijo, Él santificó ese día. Por lo tanto, es un día creado obviamente para su gloria, en el que quizás podemos pensar que, como decía nuestro pastor Ignacio, cuando hablamos de descanso se nos pueden venir muchas cosas a la mente, pero hay que tomar muy en cuenta que aún en nuestro descanso nosotros vivimos para glorificar al Señor. Obviamente dentro de nuestros quehaceres o de nuestros, como decía nuestro pastor, nuestros afanes, todas esas cosas, ajetreos de por medio,
en cierta manera nos mantienen ocupados, nos mantienen un poco, entre paréntesis, desconectados de buscar al Señor. Pero el descansar no es solamente levantarse. Para muchos que quizás están escuchan descansar o reposar y piensan, me voy a levantar tarde Claro. o hoy no voy a hacer nada. Pero eso no nos quiere decir que ese no es el verdadero significado del día de reposo. Al contrario, es un tiempo de comunión, un tiempo apartado para el Señor, para que nosotros podamos meditar y comprender de que nuestro Dios creador, aquel que creó los cielos y la tierra, también aparta un espacio y un tiempo para que nosotros podamos estar en su presencia, para que podamos acordarnos y contemplar lo que Él hizo y sigue haciendo, porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Así que gloria a Dios por eso. Sí, ¿No, pastor? sin duda alguna, cuando nosotros vemos este texto, obviamente tenemos que pensar inmediatamente en lo que nosotros celebramos cada domingo. El domingo es el día del Señor. La palabra domingo viene de un latín que significa día del Señor. Y vamos a profundizar un poco en eso más adelante, porque cuando nosotros estamos en la semana, ¿cierto? Llega el lunes, y la realidad es que a nuestra sociedad y a muchos de nosotros no nos gusta el lunes, nos gusta más el viernes que el lunes, pero la realidad es que nosotros deberíamos enfrentar todos los días con las mismas ganas. Y muchas veces pensamos que el descanso solamente es físico, debemos decir que es importante descansar, pero muchas veces no sabemos descansar. Muchas veces nuestro día se detiene, los niños se van a acostar, ya no hay nada más que hacer. Muchas veces nos quedamos ahí haciendo zapping en la televisión o viendo cosas en el teléfono, pero eso no ayuda al buen dormir, porque no contribuye porque le estamos diciendo al cerebro de alguna forma, hey, todavía es temprano, todavía es un momento de diversión, y no ayudamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro cerebro a que entienda que ese es el momento para dormir. Por eso que no se recomienda tampoco ponerle pantallas a los niños a horas muy avanzadas del día, en la noche, porque si no les va a costar mucho dormir, porque las luces, el sonido, todo eso es estimulante y de alguna forma espanta el sueño. Y cuando uno ve al Señor, aquí tenemos unos textos, hermano Javier, ayúdame, Marcos 6, del 31 al 32. Amén. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el Señor les dice a sus discípulos, apartémonos, descansemos un poco. Porque en el ministerio del Señor él era muy visitado, venía la gente a verlo. ¿Y qué hay de nosotros? El Señor quizás nos dice, descansa un poco. ¿Cómo lo ves tú en tu vida, hermano? En tu trabajo, por ejemplo. ¿Cómo tú has experimentado? El Señor te dice, descansa un poco. Bueno, en descanso, como decía, estos textos es tan esencial el descanso físico como también mental, que a veces también tendemos como a descuidar esa área en nuestra vida. Tendemos a no tomar la importancia necesaria a ese descanso en el que muchas veces durante la semana nos vemos sobrellevados con tantos quehaceres, con
con tantas cosas por hacer, y, y es importante poder comprender de que la misma palabra nos enseña que debemos de tomar un tiempo, un respiro, como lo dice este texto, apartarse por un momento a un lugar, descansar un poco, porque es necesario, ya que aún este texto nos dice que no tenían tiempo ni para comer. Sí, y yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros, si nosotros comenzamos el día afanados, por así decirlo, turbados con todas las cosas que hacemos, es muy probable que pasemos toda la mañana sin desayunar y que después nos demos cuenta, hoy no desayuné. Por lo menos en mi experiencia, cuando yo tengo que hacer muchas cosas, me levanto y muchas veces no desayuno. Y va pasando la hora, las 10, las 11, las 12, y me doy cuenta de que llegué al almuerzo sin haber comido absolutamente nada por todas las cosas que muchas veces uno tiene que hacer. Y es por eso que es importante también que los que son matrimonio y tienen, por ejemplo, hijos pequeños, se ayuden unos a otros. Por ejemplo, si uno ve si la esposa, por ejemplo, ven a los esposos muy cansados, lo mejor es mandar al esposo a que tenga un tiempo para descansar, para que se relaje, para que tome un descanso, para que coma algo, y así ayudarnos. Los esposos también, decirle a la esposa, yo me hago cargo del hijo, así que anda, tómate un tiempo, porque descansar, debemos decir que no solamente dormir, incluso aquí tengo unos datos. Un grupo de investigadores se propusieron de desarrollar una encuesta sobre el descanso. Para ello ellos diseñaron un formulario que tardaba en complementarse entre 30 y 40 minutos con el propósito de averiguar cómo entendía cada persona el concepto del descanso. En total consiguieron una muestra superior a las 18.000 personas, y cuando se les preguntó a las personas qué significaba el descanso para ellos, la palabra que citaron un mayor número de veces fue relajación. Las siguientes fueron paz, calma, comodidad y, en último lugar, sueño. Tras esta pregunta, el estudio daba a elegir un total de 25 actividades con el propósito de que los encuestados indicaran cuál de ellas asociaban más al descanso. Y bueno, por lo menos en este estudio, dormir no era la primera opción en cuanto a descanso. La mayoría de las respuestas elegidas, en mayor porcentaje, tenían que ver con escapar de la rutina, el entorno profesional y el personal. Entonces podemos decir que descansar no solamente es dormir, porque muchas veces vemos ejemplos, y yo creo que en algún momento lo hemos vivido, que dormimos mucho, pero sentimos que no hemos descansado bien. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Y muchas veces también pensamos que descansar es estar perezoso, es no hacer absolutamente nada. Quizás en algún momento, por lo menos en las vacaciones, cuando uno toma vacaciones, uno quiere estar desconectado, ¿cierto?, de todo. Pero en medio de nuestra vida, en medio de nuestra rutina normal, es donde debemos nosotros aprender a descansar y entender que el descanso no es estar perezoso o simplemente ocioso haciendo absolutamente nada. Algo que quisiera como aportar a lo que estás comentando, Pastor Ignacio, es acerca de el estar quizás estático o quieto en un lugar, pensando de que se está descansando, pero la mente sigue maquinando, sigue trabajando, generando, y en simples palabras, eso no es descanso. No es que estemos físicamente quietos, pero nuestra mente sigue ocupada en muchas cosas. De hecho, hay un proverbio que también nos habla acerca de lo que estamos comentando, ya que también todo esto involucra
a vivir una vida saludable, Claro. a vivir una vida saludable en la presencia del Señor. Y este proverbio está ubicado en el capítulo 16, versículo 3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oh, qué importante encomendarle nuestro día al Señor. Amén. Y entender que descansar debería ser algo sagrado para nosotros. Amén. Así como tenemos todo el día, ¿cierto?, para trabajar, donde nos cansamos en nuestro trabajo. Hay trabajos que son más pesados, por ejemplo la construcción. Amén. Hay trabajos donde la persona, ¿cierto?, está detrás del computador todo el día, la mente está ahí todo el día trabajando. El trabajo, por ejemplo, de los ministros, de los pastores, el trabajo de una madre, de un padre que está ahí atento a todas las necesidades de su hijo. La realidad, hermanos, es que necesitamos aprender a descansar, porque si no vamos a tener problemas de salud mental, y es lo que hemos estado conversando en los programas anteriores, ¿cierto? Vamos a estar ansiosos, vamos a buscar alternativas de descanso, pero que en realidad nos van a dejar más activos, porque como decíamos, podemos dormir, podemos acostarnos quizás a las 9 de la noche, a las 10, dormir 8 horas, pero quizás no dormir bien. Y quizás hay personas que padecen de insomnio, hay personas que terminan su trabajo y llevan el trabajo a la casa. Y no aprendemos cómo hacer esa desconexión entre el trabajo y el hogar, y entonces estamos trabajando todo el día. Así y eso es. es totalmente poco saludable. ¿Qué es lo que quiere un hijo cuando llega el papá? ¿Qué crees tú, hermano, que quiere un hijo cuando nosotros llegamos después del trabajo, ya cuando salimos del trabajo? Eso es algo importante, Pastor. ¿Qué es lo que quiere un hijo o una hija cuando salimos del trabajo? Yo creo que es un tiempo para ellos, para jugar, para relacionarnos con ellos, conversar. Y el tiempo es algo fundamental, es una inversión, de hecho. Y podríamos hacer esta pregunta: ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo realmente? Sí. ¿Cómo se está distribuyendo? Ya que también es parte como de lo que estamos conversando, lo que estamos impartiendo en este programa radial. Mira, y justo hay un texto aquí, volviendo al tema de que el descanso no es estar perezoso. El Señor nunca nos va a motivar a eso, porque hay un dicho por ahí que el que quiere hacer las cosas rápido va a trabajar doble. De aquí Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y hay momentos en los cuales uno desearía dormir, ¿cierto?, hasta las 12, hasta la 1, porque uno comienza a hacer el cálculo: ¿ya? Yo, para poder descansar bien, yo tendría que dormir hasta las 12, hasta la 1. Pero la realidad es que podríamos dormir hasta las 12, hasta la 1, pero quizás nos vamos a despertar más cansados, Fatigados. y más fatigados de tanto dormir, porque en realidad eso no es lo que el Señor está plasmando en la Escritura. Aquí el Salmo 127, el verso 2, la traducción del lenguaje actual, dice: que nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro. Amén. Para ganarse el pan. También para usted, Cuando ¿cuál es su Dios nombre? quiere a alguien, le da un sueño Delerce. tranquilo. Ah, Si ustedes se dan cuenta, amén. por más Para la que gloria de una Dios. persona se Sí. levante temprano, un emprendedor, porque hoy día en la sociedad posmoderna lo que quiere es vernos esforzados. Ahí las redes sociales siempre muestran a esta gente que duerme 4 horas, 5 horas, porque están produciendo, están trabajando, son genios, Ya. quieren ganarse al mundo. Pero aquí el Señor lo que dice es: de nada sirve que nosotros nos levantemos temprano y que nos acostemos tarde.
y que trabajáramos muy duro para ganarnos el pan, porque dice que cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en Él, aunque quizás nos acostemos tarde después de una larga jornada, el Señor nos va a dar un sueño tranquilo. Y a todos yo creo que nos ha pasado que muchas veces nos acostamos a altas horas de la madrugada, trabajando, estando con el Señor, quizás sirviendo a la congregación, sirviendo a nuestra familia, pero el Señor nos da un sueño como si hubiéramos dormido 8 horas o 9 horas de corrido. Entonces, debemos entender que el descanso no solamente es físico, el descanso no solamente tiene que ver con dormir, y si tenemos problemas de descanso, debemos también mirar nuestra parte mental, nuestra parte espiritual. Y la verdad es que podríamos tener una rutina espectacular de sueño, quizás una vida tranquila, una vida donde hacemos nuestro trabajo, salimos temprano, llegamos temprano a nuestra casa y tenemos todo el tiempo del mundo, pero quizás no tener un verdadero descanso. Y la realidad es que si nosotros estamos sin Dios, o si nosotros nos hemos alejado de Dios, entonces no tenemos un buen descanso en nuestras vidas. Porque aquí el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el verdadero descanso que el Señor nos ofrece, la verdadera paz que el Señor nos ofrece, no solamente tiene que ver con dormir bien, porque el Señor sin duda nos puede hacer dormir bien, pero incluso cuando pasamos una mala noche, incluso cuando quizás nuestros niños tienen una mala noche y están enfermos, o tenemos que atender alguna situación, el Señor sin duda nos puede dar a nosotros un buen descanso. Y volviendo un poco al tema del día del Señor, cuando nosotros revisamos el día del Señor, cuando nosotros revisamos este día de reposo, que debemos decir que cuando el Señor resucitó, el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo, y es por eso que vemos ahí en la historia de la iglesia cómo la iglesia ya en el Nuevo Testamento se comenzó a reunir el día domingo, no el sábado como dicen los adventistas, o como dicen este movimiento hebreo, los que celebran el Shabbat. Es el domingo el día del Señor. Cuando el Señor resucitó, el Señor cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y lo que el Señor nos quiere comunicar con este día es que el descanso para el pueblo de Dios proviene de Él. El descanso para su pueblo, el descanso para aquellos que no conocen al Señor incluso, proviene solamente de Él. Y cuando nosotros revisamos la historia, cuando nosotros revisamos todo lo que hacía el pueblo de Israel para poder obedecer el día de reposo, que la verdad que no lo entendieron, lo llevaron a un extremo, cuando nosotros vemos todas esas cosas, claramente nosotros nos damos cuenta de que ellos no lograron descansar, porque ellos dejaban de hacer todas las cosas, incluso eran muy rigurosos, rigurosos con el día del Señor, con el día de reposo. Sin embargo, ellos no entendieron el día de reposo. Mira, la verdad, aquí
les voy a el programa. leer algunas cosas que no hacían los ¿De qué iglesia? que no hacían los La judíos. Iglesia Reformada de Chile, aquí en Chanquihue. Y estas eran algunas cosas que no hacían los Te judíos: invito a que escuches el plantar, programa completo, cosechar, porque trillar, ahí se va a tomar ese puntito moler, que dice, pelear, porque nosotros amasar, estamos tocando hornear, el tema de hacer dos del lazos, descanso, unir dos pero hilos, esto está conectado separar al dos descanso hilos, físico, amarrar, descanso mental, desamarrar, y el descanso coser, espiritual. romper, Y el descanso escribir espiritual dos es o más el- letras, ahí vamos borrar dos o más avanzando, letras, desmenuzando construir, la prender palabra. fuego, Ahí apagar llega ese fuego punto que usted o dice. hacer. No es que nosotros coladas. estamos enfocados solamente como al Entonces, descanso físico. Los sino que judíos el programa no entendían muy bien todavía sigue, y lo de ahí se va a que tocar ese tema que usted dice. estaban Pero no es que diciendo, nosotros estemos- lo que el Señor les estaba no vayamos a diciendo tocar ese punto en su palabra. o esa Entonces, parte que usted cuando está nosotros estamos en Así el que Señor, le invito a que nosotros siga escuchando. encontramos Me alegra mucho que lo que le haya gustado. el Señor realmente quiere dar para nuestras vidas. Porque Él dice: venid a mí, todo el que Amén. estáis Amén. trabajados y cargados, y Me yo alegra mucho que- os haré que el descansar. Señor esté A pesar usando su de que vida los para su israelitas gloria. Y así también. estaban ahí Amén. dejando de hacer todas las Me cosas gozo en mucho el día por de eso, reposo, hermanita. Me a gozo pesar de mucho. que ellos estaban haciendo todas esas cosas, a pesar de que ellos estaban deteniendo todas sus labores, ellos no estaban logrando descansar. Y eso nos lleva a pensar en que cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros buscamos a Cristo, es ahí donde nosotros encontramos el verdadero descanso para nuestras vidas. Y es por eso que la orden que el Señor nos da es a reunirnos el día domingo en nuestras iglesias, a estar ahí, a escuchar la palabra, a desconectarnos de nuestra rutina normal, de nuestro trabajo, a hacer algo distinto, porque es en Él donde nosotros encontramos nuestro verdadero descanso. Entonces, aquí Hebreos capítulo 10 nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto nos quiere decir que antiguamente las personas, los sacerdotes, estaban ahí trabajando, haciendo sacrificios y jamás tenían descanso. Por eso que había una rotación de los sacerdotes en el antiguo templo, porque todos traían sus animales, todos traían sus sacrificios delante del Señor para poder tener el perdón de los pecados. Sin embargo, esos sacrificios señalaban hacia el futuro y fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz. Amén. Y es Jesús quien a nosotros nos brinda Amén, hermanito. el mayor ejemplo de descanso. Porque Hebreos 10:12 nos Amén. dice: Muchas gracias por su habiendo llamado. Amén. ofrecido Muchas gracias. una vez para Igualmente usted, que siempre tenga un un bendecido solo día sacrificio por en los su trabajo y pecados, junto a su familia. se ha Muchas sentado bendiciones, a la hermanita. diestra Chaito. de Dios. Y ahí en Hebreos 10:12 vemos cómo el Señor, después de trabajar por nosotros, después de entregar su vida por nosotros, nos da a nosotros el descanso perfecto para nuestras vidas. Ahí teníamos un llamado telefónico de una hermana, no sé si nos puedes comentar ahí un poquito. Amén, amén. Nos acaba de llamar nuestra hermana María de Alerce. Ahí nos compartía un momento que estaba escuchando el programa radial y también nos compartía acerca de parte de su testimonio, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y nos gozamos en el Señor porque Él se glorifica en sus hijos. Ella nos compartía acerca de lo que estamos conversando, del descansar en el Señor. Y también nos decía algo importante, que es
está relacionado con el avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, que obviamente es un tema importante, es una parte espiritual la cual también el Señor nos presenta para que también nuestro espíritu esté ahí sostenido por Él, que nuestra confianza plena esté en el Señor y sabiendo de que su espíritu está sobre nosotros y es Él el que nos lleva a ese descanso pleno y obviamente para que no se malinterprete, no es que nosotros estemos llamando, como decía el pastor, a la pereza, al contrario, nosotros todo esto va relacionado a vivir una vida plena en el Señor. Claro, y sin descanso nosotros no podemos hacer su obra, si no descansamos. Descansar no es flojear, descansar no es flojear, sino que el Señor mismo, incluso en su palabra, Él dice que descansó, porque Él era un hombre, era el Dios hombre claramente. Amén. Y como hombre experimentó nuestras flaquezas, Él tuvo sed, tuvo hambre, y sobre todo sintió cansancio. Yo creo que la mayor parte del tiempo de su ministerio Él estaba cansado, porque Él estaba yendo para allá, para acá, porque Él no abusó de su condición de divinidad para poder hacer su ministerio. Él no andaba volando sin cansarse, Él no creaba alimento de la nada para poder alimentarse de ninguna manera. El Señor no usó, no tomó su deidad, su divinidad como una ventaja en su ministerio aquí en la tierra, sino que Él enfrentó cada tentación, Él enfrentó nuestros dolores, nuestros cansancios, nuestros trabajos, para que nosotros veamos su ejemplo. Y el mayor ejemplo, como decíamos, es que cuando el Señor se ofreció por nosotros, cuando el Señor dio su vida por nosotros, ahí en la cruz del Calvario, dice aquí Hebreos 10:12 que cuando Él resucitó, y Él resucitó en su día, el día domingo, Él resucitó un día domingo, por eso la iglesia se reúne el día domingo, y es por eso que cada domingo nosotros celebramos la resurrección del Señor. Y fíjense cómo el verdadero descanso para nuestras almas debe estar conectado a la esperanza de la resurrección que tenemos en el Señor. Ayer en la iglesia hablábamos acerca de la resurrección del Señor, que es nuestra garantía de que un día nosotros también vamos a resucitar, de que estos cuerpos, aunque se cansen, aunque se enfermen, aunque estén fatigados muchas veces de tantos quehaceres y de tanto trabajo, sabemos que un día el Señor nos va a hacer entrar en su reposo perfecto, en su descanso perfecto. Así que mientras estemos aquí, claro, hay que esforzarnos en la gracia del Señor, no hay que ser perezosos. Por eso aquí el proverbio decía, el perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Pero también el Señor de alguna forma nos dice, necesitas descansar, necesitas tomarte un tiempo para poder estar tranquilo, desconectado de la rutina, de tu trabajo, sobre todo las personas que lo llaman mucho a su teléfono personal en el trabajo. Apagar el teléfono, desconectar el WhatsApp, desconectarse al llegar a nuestros hogares, son buenas opciones para poder descansar. No sé, hermano, si tú podrías agregar ahí alguna otra forma como de descansar. No sé qué se te viene a la mente ahora. Como decía Pastor, desconectarse prácticamente de todo lo tecnológico sería una gran obra que nos permitiría poder descansar, poder quizás de forma personal, ¿cuántos quisiéramos algún día desconectarnos de todo lo que nos rodea y apartarse por un momento a un espacio diferente, a un lugar diferente, contemplar esta hermosura de creación junto a la esposa, junto al hijito? Es una forma también de desconectarse, ahí tener un momento de creación familiar,
como también congregacional, ¿por qué no? Si también ahí la iglesia también se puede reunir a apartarse un tiempo, algunos toman los retiros espirituales también. Claro. También es un claro ejemplo de desconectarse de todas estas cosas que nos rodean, de todo el empleo, los quehaceres del hogar y muchas cosas que también nos hacen estar ocupados mentalmente. Y también es una buena forma, pastor, así como de poder desconectarse y entrar en ese descanso pleno, obviamente no quitando o olvidándonos del Señor como que si Él no existiera, al contrario, Él siempre está presente y debe de ir con nosotros en todo nuestro ser. Claro, y algo igual que nos ayuda a descansar, a pesar de que puede sonar paradójico, es hacer actividad física. Porque muchas veces decimos, estoy muy cansado para hacer actividad física. Pero la misma encuesta que yo les estaba mencionando hace unos minutos atrás, una de las cosas que, por ejemplo, se decía es que las mujeres que fueron encuestadas vinculan la lectura a una actividad beneficiosa para el descanso. Los hombres, dice la encuesta, que vinculaban a escuchar música con el descanso. Y tanto mujeres como hombres no consideraron en esta encuesta la práctica de ejercicio como algo opuesto al descanso, porque algunas actividades físicas como correr suman al cerebro un estado muy parecido al de la meditación y además ayudan a liberar el estrés y a deshacernos de la ansiedad. Es por eso que cuando una persona, por ejemplo, está con ansiedad, está con depresión, la mayor parte de estas personas no quieren salir de sus casas, porque quieren estar ahí, sumidos en su realidad, y que obviamente los entendemos, empatizamos, oramos por ellos, pero lo mejor cuando uno está pasando por tiempos de estrés, de ansiedad, no es encerrarse en uno, obviamente, sino es buscar el descanso en el Señor. Que mi mente, que mi espíritu esté en el Señor. Y ahí creo que tú tienes un texto igual. Sí, tenemos un texto bíblico aquí que también habla acerca del poder confiar en que el Señor está cuidando de nosotros y está ahí presente en todo momento. Dice el Salmos capítulo 3 versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Gloria a Dios. Amén. Y hay algo que debemos decir también, que cuando hablamos del verdadero descanso, hablamos de ese descanso que viene cuando nosotros confiamos y creemos en el Señor. Porque ¿cómo eran nuestras vidas cuando estábamos sin el Señor? Llenos de angustia, de tristeza, de ansiedad, de depresión, de no saber qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos, de no saber nuestro futuro, nuestro destino, de no saber lo que nos espera. Y claramente eso genera un trabajo mental, un trabajo en todo nuestro ser. Amén. Pero cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando nosotros vemos el Evangelio, es ahí donde vemos que Jesús trabajó por nosotros para que nosotros podamos descansar en Él. Porque ¿hay alguna obra que nosotros podamos hacer para poder obtener la paz con Dios? ¿Hay alguna cosa? ¿Algún rito? Ayer cantábamos en la iglesia que no tenemos obra que hacer ni rito que observar, porque para nosotros es suficiente lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Entonces podríamos decir que por lo que Jesús hizo, ya no tenemos que trabajar, porque no tenemos que estar ahí esforzándonos día a día para poder decir, mira Dios mis obras, aquí te traigo mis obras, Dios, espero que me aceptes. Martín Lutero luchaba
y su corazón estaba cargado, su corazón estaba descansado en el Señor. Martín Lutero se confesaba no sé cuántas horas al día, confesaba cada pecado, pero aún así no encontraba paz ni descanso para su alma. Amén. Así que a todos aquellos que quizás se revuelcan en su cama en las noches por las cosas malas que hicieron, tenemos que decir que hay perdón pleno en el Señor. De que la única solución para tener un verdadero descanso físico, mental y espiritual es descansando en la obra perfecta que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y qué mejor que estar en el día del Señor, congregados con nuestros hermanos, escuchando la palabra del Señor, estando ahí en la iglesia, porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno está en la iglesia, el teléfono está en silencio, no estamos pendientes de las redes sociales, no estamos pendientes de la notificación, del correo, de que tengo que pagar esto, de que tengo que pagar esto otro, sino que ahí podemos de alguna forma experimentar un momento de lo que nosotros vamos a vivir allá en la eternidad. No sé, hermano, que tú puedes agregar a esto, a lo que estamos hablando. Bueno, más que nada enfatizar lo que Cristo hizo, esa obra redentora. Como decía nuestro pastor, muchas veces nos esforzamos, nos rompemos quizás, o nos podemos romper el lomo intentando agradar al Señor, presentando nuestras mejores obras, pero todas esas cosas son contadas como trapos de inmundicia, cuando no hemos entendido de que solamente la obra redentora de Cristo es suficiente, y que mediante esa obra, mediante ese sacrificio, nosotros como respuesta de amor hacia Él, obramos conforme a lo que Él ya hizo. Esos frutos, a eso le llamamos el fruto del Espíritu, cuando lo hacemos por amor y no por ganar algo o por querer merecernos el cielo, sino que al contrario. Descansamos en Él, sabiendo de que Él en aquella cruz dijo: consumado es, la obra hecha está. Y al mismo tiempo Él nos dice: la obra está hecha, yo descanso a la diestra del Padre. Y ahora nosotros también tenemos esa confianza de que podemos descansar en su presencia, de que podemos estar tranquilamente gozándonos de su presencia, gozándonos y deleitándonos de su evangelio, y poder compartir de esta maravillosa palabra del Señor. Así que me gozo mucho, pastor, por este tiempo, y qué maravilloso es poder saber de que podemos descansar. Hay esperanza. Eso podemos decirle a los que están escuchando. Hay esperanza y descanso para el que está ansioso, para el que no ha dormido bien. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Cristo. Amén. Hay esperanza en Cristo, aunque muchas veces tenemos vidas ajetreadas, aceleradas, y también el Señor nos llama de alguna forma a analizar lo que estamos haciendo, porque muchas veces tomamos trabajos o hay personas que tienen 2 trabajos, pero eso implica muchas veces un sobreesfuerzo para cubrir cosas que quizás no son necesarias en nuestras vidas. Eso todo va conectado a lo que ya hemos hablado en los programas pasados. A estar atentos. Cuando muchas veces tenemos problemas financieros, nos desesperamos y empezamos a tomar trabajos, y nos damos cuenta que vamos perdiendo el tiempo con la familia, vamos perdiendo el tiempo con el Señor. Muchas veces es necesario, sin duda alguna, y es una necesidad muchas veces tomar un par de trabajos más. Pero cuando no es necesario, cuando realmente no es una necesidad, debemos estar atentos a eso y debemos entender que cualquier cosa extra que nosotros tomemos en nuestra vida nos va a llevar quizás a interrumpir el descanso que el Señor quiere darnos. Descanso en Él cada día, por las noches,
descanso en el día del Señor junto a la iglesia, descanso junto a mi familia, porque es también bueno separar momentos para estar con la familia, para poder descansar y, como decía acá mi hermano Javier, poder desconectarnos un momento de las pantallas, y quizás también, ¿por qué no?, tener un momento también para relajarse en casa, viendo una buena película en familia. Eso también ayuda al descanso, eso también ayuda al descanso. Y qué lindo es cuando las familias están unidas, haciendo algo en casa, sin peleas, sin discusiones. Eso también es muy bonito. Y sin duda alguna el Señor nos va guiando, porque recordemos que el Señor, nuestro Dios, quien no se cansa, el Dios, nuestro Dios, espíritu inmutable, Él no sufre ninguna alteración en Él. Nuestro Dios nunca se ha cansado, pero sí, cuando nosotros vemos a Cristo, Él siendo Dios y hombre, podemos ver que Él se cansó por nosotros, trabajó por nosotros, pero hoy día, como decíamos delante, Él está sentado a la diestra de Dios. Así que, hermano, si tú quieres sentarte, porque muchas veces decimos, no me he sentado en todo el día. Muchas veces tenemos esa frase en nosotros. La única forma de poder sentarnos tranquilamente, hermanos, es cuando nosotros hemos descansado en el Señor. Y, ¿sabes qué? Hay muchos hermanos que están sentados tranquilamente en los lugares más terribles del planeta. Hoy ya tenemos miles de misioneros, hermanos que han sido perseguidos, pero que están sentados tranquilamente descansando en lo que el Señor va a hacer por sus vidas. El mismo Pablo, cuando estaba en prisión, él estaba descansando en el Señor. Eso significa que el descanso lo va a traer Dios a quienes Él ama, a quienes Él protege. Él va a traer ese verdadero descanso en nuestras vidas. Porque qué triste sería tener todas las cosas de este mundo, pero no tener descanso en nuestra alma. Qué triste sería tener toda la vida resuelta, por así decirlo, pero no estar descansando en el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano Javier, si quieres añadir algo más, ahí te dejo un momento. Añadir a lo que ya hemos compartido y todo lo que conlleva poder glorificar al Señor. Muchas veces también, como modo de testimonio, me he visto en cuadros quizás similares a los que quizás tú en este momento te encuentras. Esto es un pequeño llamado a aquella persona que está escuchando o quizás se siente identificada en este momento y ha examinado su corazón y ha dicho: yo soy una de esas personas que quizás estoy afanada, quizás estoy ajetreada con muchas cosas, con muchos quehaceres, y he descuidado quizás mi relación matrimonial, familiar, con mis hijos. Pero aún en medio de tu circunstancia, aún en medio de ese cuadro quizás doloroso en el cual te encuentras, quisiéramos que puedas marcar al fono radial, y si tienes esa intención de que oremos por ti, te invito a que nos puedas marcar, a que puedas tomar tu teléfono y decir: Señor, estas palabras para mí, la tomo y te necesito ese descanso, necesito descansar en ti, necesito de tu presencia. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas vergüenza, porque todos en algún momento nos hemos visto envueltos en diferentes circunstancias, pero todas aquellas nos han permitido quizás en algún momento estar lejos de Cristo. Pero es un buen tiempo para que reflexionemos y dejemos que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones. Y como le decía a Jeremías: no es mi palabra como fuego
y como un martillo que quebranta la piedra, así te dice el Señor en este momento. Deja que ese corazón se quebrante y vuélvete al Señor de todo corazón, porque Él está con los brazos extendidos para recibir todas aquellas cosas que te agobian. Amén, amén. El verdadero descanso sin duda está en el Señor, en su palabra, Amén. en la oración. Es ahí donde encontramos nuestro descanso. No es sumergiéndonos en la tecnología, no es más de nosotros, no es tomando más de nosotros, no es llenándonos más de nosotros, sino llenándonos más de Él, porque Él es nuestro verdadero descanso. Así que te dejamos una cordial invitación. Estamos ahí con todas nuestras redes sociales abiertas, Iglesia Reformada de Chile, Yanquihue, también nuestro WhatsApp, más 569-7713-0835. Nos puedes escribir ahí en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar atentos para estar orando por ti. Y vamos a estar orando al Señor para ya ir finalizando con nuestro programa del día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias, porque sin duda alguna tú has estado con nosotros. Sí, Te ruego, Señor, que sigas bendiciéndonos, que tú puedas, Señor, alumbrar nuestros corazones, Amén. que puedas bendecir a todos aquellos que se han podido conectar en este día, aquellos, Señor, que están unidos ahí, que están escuchando el programa radial o que quizás lo están viendo por Facebook o YouTube. Amén. Te pido, Señor, que los puedas bendecir. Sí, Señor. Y aquellos que no han encontrado el descanso en las cosas de este mundo, Amén. que puedan encontrar el pleno descanso y el descanso real Amén. en lo que tú has hecho por nosotros, oh Dios de la gloria. Sí, Señor. Te pedimos una bendición especial por todos los hermanos y hermanas y todos, Señor, aquellos que están sufriendo, aquellos que quizás están sufriendo de insomnio, aquellos que no han descansado bien en el Amén. último tiempo, que tú aumentes sus fuerzas y que les des, Señor, la energía que ellos necesitan para enfrentar el día a día. Amén. Sí, Señor. Querido amigo, querido amiga que estás